vivimos en una sociedad con una disonancia muy grande, porque vivimos en una sociedad de inmediatez, donde la distancia entre lo que quieres, lo que deseas y lo que tienes se llama Amazon, ¿vale? Es decir, no hay espacio, tal. Y eso tiene que convivir con el hecho de que las cosas importantes no son flor de un día, son fruto de un entrenamiento sistemático, de no saltarte las etapas, de no tomar atajos. Un equipo invencible no es aquel que no pierde, sino aquel que no se deja ganar. Vivimos tiempos en los que es más necesario que nunca trabajar en equipo, incluso en la distancia. Sin embargo, nadie nos ha enseñado cómo hacerlo con éxito. Permíteme que te comparta estrategias, ideas y herramientas bajadas a tierra desde mi experiencia trabajando con diferentes selecciones nacionales de rugby, así como atletas olímpicos, líderes de organizaciones y equipos de empresas multinacionales para que puedas construir tu equipo desde cero, lo puedas acompañar hasta su alto rendimiento y como consecuencia obtener resultados extraordinarios. Porque creo en los equipos como motor de cambio y evolución. Y porque creo en aquellos líderes que tienen las agallas de liderar desde y con el corazón. Porque la vida es un deporte de equipo y porque juntos siempre llegaremos más lejos. ¡Que comience el juego! Esto es Equipos Invencibles. Muy bien, Álvaro Merino, bienvenidos a Equipos Invencibles, una persona que tiene unas ganas de entrevistar brutal, una persona que para mí es un referente justamente de lo que hablamos aquí en este podcast, de equipos invencibles, de líderes invencibles y cómo podemos construir nuestros equipos y acompañarlos en ese desarrollo de talentos, en ese desarrollo del colectivo. Álvaro, bienvenido a tu casa. Pues muchísimas gracias, Rubén. Vamos, tú tenías ganas, yo más todavía, vamos, porque ya sabes que soy un amante de las buenas conversaciones y hacerlo contigo, pues vamos, feliz de poder estar aquí y de que conversemos todo lo que quieras. Maravilloso. Pues mira, voy a tomarte la palabra y voy a estrujar todo lo que pueda, todo ese conocimiento y experiencia que traes. Y hoy quisiera marcar mucho la conversación en torno a uno de los últimos, el último libro en concreto que has escrito con Joan Capdevila, el de Equipos con Futuro, ¿no? Y creo que como desmenuzar y entrar en las entrañas de algunos de los conceptos que trabajáis ahí, que me parece un libro, por cierto, súper potente, que invito a toda la gente que nos escuche que ahora mismo vaya a comprarlo de manera electrónica o de manera física, si es el caso y si es posible. Y vamos a arrancar con una cuestión que creo que muchas veces habla de ello, pero a veces a mí como que se me queda en el limbo, ¿no? Habláis en el libro del concepto de por dónde comienza un líder a la hora de que cuando trabaja con su equipo, etcétera, como que los ojos tienen que estar brillando, ¿no? Buscar esos ojos brillantes dentro de la gente del equipo y demás. Entonces, claro, yo cuando escucho esto, digo, ostras, qué potente, ¿no? De hecho, esto me recuerda mucho a la charla TED de Benjamin Zander, ¿no? Cuando ese famoso director de orquesta por ahí, que dice algo así en una TED como que, no sé si la traducción es literal, pero algo así como, ¿quién estoy siendo o quién no estoy siendo que los ojos de mi gente no están brillando, ¿no? Cuando escucha uno esto, a mí se pone por lo menos los pelos de punta. Y creo profundamente que es así. Pero claro, esto a veces se me ha quedado a mí como muy místico, como muy en el limbo. ¿Qué puede hacer un líder, Álvaro, para aterrizar esta idea? ¿Qué puede hacer un líder para empezar a hacer que los ojos de su gente, que los ojos de las personas de su equipo empiecen a brillar hacia una idea, hacia una meta? Bueno, mira, yo creo que entras directo a la línea de flotación, vamos, esto es sin algodones, ¿no? Pues yo creo que es uno de los elementos más importantes. Y mira, te lo voy a contar desde una perspectiva diferente a la del libro. Yo he estado 20 años de profesor en la universidad y yo siempre he defendido precisamente esto, ¿no? Es decir, que yo necesitaba que a mis alumnos les brillaran los ojos, ¿no? Que tiene que ver mucho con despertar la curiosidad, con querer saber, con querer aprender, con tener hambre, ¿no? Con tener ganas de. Y muchas veces he tenido muchas discusiones con otros profesores que decían, no, es que yo lo que tengo que hacer es dar todo el temario, ¿no? Digo, pero si es que liderar, que es igual que educar, que yo no encuentro ninguna diferencia, es abrir ventanas. Es decir, mis alumnos, el feedback más bonito que yo he recibido como profesor era que me decían, mira, Álvaro, yo no sé lo que me contabas en clase. Ahora, me acuerdo de tus clases
muchísimo, ¿no? Digo, pues es eso, ¿no? Dice, y gracias a esas clases yo he empezado a indagar, a preguntarme. eh, para mí, ese liderazgo tiene que ver con sustituir las órdenes y los mandatos y tú lo sabes muy bien, por preguntar, por cuestionar, por despertar, por hacer más inteligente a los deportistas, ¿no? Un año colaborando con un equipo de fútbol de primera división española, hacíamos una cosa, y es que cuando acababan los partidos, en el vestuario les preguntábamos a los jugadores dos preguntas, ¿no? La primera era: ¿qué has hecho especialmente bien? ¿Qué ha mejorado a tu equipo? Y la respuesta de los más avezados era algo así como: ¿eh? ¿Qué me estás preguntando? ¿No? Y decía, pues, decía, pero dígamelo usted, mister. Decía, no, 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 piénsalo, piénsalo. Y si no sabes, tú piénsalo, porque mañana te lo volveré a preguntar, ¿no? Y entonces, poco a poco, ellos iban generando conversaciones informales entre ellos, ¿no? Y esto hacía que se desarrollara esa inteligencia, ¿no? Del deportista. La segunda pregunta era: ¿qué hubieras mejorado después del partido? ¿No? Es decir, hacer ese ejercicio de autorreflexión antes de dar feedback creo que hace despertar o brillar los ojos de algunas personas, ¿no? No de todas, pero de algunas personas sí. Y hablas justamente del tema de preguntar. A mí se me hace muy relevante porque al final creo, al menos la experiencia me ha demostrado que cuando damos órdenes, tratamos de buscar atajos. O cuando damos un feedback, una impresión del desempeño de alguien, y yo creo que es un tema a veces más problema del que quiere, del que está liderando, del que quiere llevar a su equipo a algún lugar, con ese tema de lo quiero hacer todo rápido, lo quiero hacer con prisa, y entonces yo te doy la información que yo creo que no necesariamente es la correcta que tú debes de hacer. Y entonces estamos quitando de la ecuación al protagonista, que es la persona que ha tenido esa vivencia. A veces buscar atajos para mí es entorpecer e incluso hacer más dependiente a la gente por no invitarles a esas reflexiones que tú estás aportando, Álvaro. Absolutamente. Mm. Hacer eso es agredir el talento de la gente, es discapacitarle. Y eso es muy peligroso. Fíjate que además vivimos en una sociedad con una disonancia muy grande, porque vivimos en una sociedad de inmediatez donde la distancia entre lo que quieres, lo que deseas y lo que tienes se llama Amazon. ¿Vale? Es decir, no hay espacio. Y eso tiene que convivir con el hecho de que las cosas importantes no son flor de un día. Son fruto de un entrenamiento sistemático, de no saltarte las etapas, de no tomar atajos. Las cosas importantes y tienen que convivir, pero no es tan fácil. Para nosotros nos resultaba mucho más fácil porque nosotros no vivíamos esa inmediatez. Nuestros hijos sí. Y entonces, bueno, esa disonancia la tienen que saber llevar, y eso, nuestros hijos serán deportistas o son deportistas o serán profesionales, ¿no? Y eso es algo que también hay que saber medir. Pero las cosas importantes a veces ni siquiera se pueden enseñar, ¿no? Tienen que ser aprendidas. Y eso requiere su tiempo, ¿no? Y la experiencia, ¿no? Y dejar probar, permitir el equivocarse, no castigar el error, ¿no? Yo creo que el perder y el ganar a veces los vemos como si fueran diametralmente opuestos, ¿no? Está en un extremo el ganar y en otro extremo el perder. Cuando al final lo que está es el uno a continuación del otro, siempre y cuando, como tú comentabas, las cosas se hagan con entrenamiento, se hagan de manera consciente y se hagan de manera sistemática. Creo que los líderes lo que muchas veces en lo que fallamos es justamente castigar el que la gente experiencie cosas y porque no le hayan salido como uno iba buscando un resultado positivo a la primera, ¿no? Creo que es un gran error que estamos metiendo cuando lideramos, ya sea en el día a día en el trabajo o ya sea en el día a día en el deporte, con jóvenes o con el alto rendimiento, igual pasa lo mismo. Sí, eso tiene que ver mucho con la dificultad que los líderes tienen de saber gestionar la presión. Ujú. Bien, y es la propia presión la que hace que te lleve al corto plazo, a que no des espacio. Es decir, igual que tú con un niño pequeño que empieza a caminar, cuando se cae no le dirías: inútil, déjalo ya, que nunca lo vas a conseguir, ¿no? Tú siempre apostarías porque sabes, ¿no? Que lo va a hacer, pero luego con los adultos, ¿no? Fíjate, volviendo a la universidad, esto me recuerda que a mí me recordaban mucho los alumnos, porque cuando yo les daba las calificaciones finales, decía: Ujú. bueno, vosotros habéis aprobado y vosotros no habéis aprobado todavía.
Vale, yo sé que vais a probar, pero todavía no. Vamos a ver qué es lo que falta, ¿no? Vamos a ver qué es lo que falta para que lo consigáis, ¿no? Al final eso es apostar por el hecho de creer en las capacidades de las personas, Mm, pero que liderar, tú lo sabes muy bien, no es dar a la gente lo que quiere, sino dar a mm, la gente lo que necesita. ujú. Esto a veces, pues bueno, casi siempre genera que el líder no sea el mejor amigo de nadie, ¿no? Sí, y fíjate que estabas hablando de esto y me he sentido absolutamente identificado, ¿no? Yo, si me pudiera poner como una tarea a mejorar, ahora creo que, bueno, más o menos lo estoy aprendiendo a gestionar, pero a mí me ha costado mucho la cercanía al jugador, que me considero una persona cercana y demás, a veces no dar lo que ellos quieren, sino lo que necesitan, me ha ocasionado a mí en lo personal un choque, ¿no? De decir, que estoy poniendo por delante, ¿no? El rendimiento de esa persona, que al final es ayudarle a él o a ella, o al final lo que estoy poniendo es mi persona por delante por el hecho de que yo me quiero llevar bien con esa persona, yo no quiero molestar a esa persona. En lo personal, no sé si hay gente también que nos está escuchando que tenga ese conflicto, esa dualidad de a veces ser tan compasivos con la gente, ¿no? De querer dar de más en lugar de ayudarle a lo que realmente necesita para crecer, que al final es nuestra labor, ¿no? Ese equilibrio entre exigir, por un lado, y cuidar a la persona por otro lado, ¿no? Claro, Que bueno, es para mí que es la clave y difícil, de hecho. claro, es que ese es el equilibrio, es decir, hay que ser exigente en lo profesional y si estás en la élite, pues tú sabes que el deportista tiene que pagar todo el precio necesario para conseguir lo que quiere, esto es innegociable, y ser profundamente respetuoso en lo humano. ¿No? Esto es igual que cuando los niños juegan a cualquier deporte, ¿no? Y hay un equipo que es mucho mejor que el otro. Yo siempre le digo a mi hijo, tú tienes que jugar al máximo, aunque les ganes por 80 puntos en el básquetbol, tienes que jugar al máximo porque es la manera de respetar al rival. Si empiezas a jugar con tu mano no dominante, Ujú, no, le estás faltando el respeto. Es decir, lo honesto es jugar al máximo y jugar al límite como tienes que hacerlo, es una manera de respetarlo, ¿no? Entonces, mm, el respeto tiene que estar siempre presente porque esas personas están dedicando su vida a una profesión, sea en la empresa, sea en el deporte, ¿no? Pero fíjate que nosotros venimos de un histórico donde muchos entrenadores o mal llamados entrenadores han exigido y han tratado mal. Y tratar mal es maltratar. Y eso está penado. mm. ¿Vale? Y eso puede ser en el deporte o en cualquier lado. Esto es una falta de recursos por parte del entrenador, ¿no? Y si solamente tienes un martillo, todo te parece un clavo. Entonces hay que incorporar herramientas, ¿no? Eso es básico. Esta es también una Sí. tarea pendiente, ¿no? Y yo creo que se quedó un poco obsoleto aquello de que la letra con sangre entra, ¿no? Yo, en mi carrera como jugador de rugby, al menos tuve muy buenos entrenadores, pero con estilos muy, 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 muy diferentes, ¿no? Creo que a veces nosotros después tratamos de imitar los modelos que hemos tenido. Entonces, esta gente, a lo mejor, que me entrenaba a mí a principios de la década de los 90, venía con un bagaje acumulado de lo que a ellos les entrenaban en los 80s y demás, donde, por ejemplo, en mi caso, el rugby era como muy salvaje, o sea, era de todo hay que hacerlo con huevos y hay que hacerlo, o sea, mátate. Y claro, los métodos de entrenamiento parecían en algunos casos casi de tortura medieval, ¿sabes? Claro. Creo que están cambiando las cosas, creo que se están abriendo nuevos paradigmas y creo que la gente está atendiendo a la propuesta que tú estás haciendo. No hay que cuidar a la gente, no hay que maltratar a la gente, pero creo que sigue siendo la gran minoría, Álvaro, tanto en la Sí, empresa como en el sí. deporte. Estoy de acuerdo contigo. Creo que hemos avanzado menos de lo que decimos que hemos avanzado. Mm, mm. Es fácil hablarlo Sinceramente. y está en boca de todo el mundo y se lee en redes sociales, pero la realidad del día a día es que no sucede eso, no es lo mismo saber qué hacer. Y sí, soy consciente de que voy a lanzar preguntas potentes de reflexión, sí, ya, pero cuando estás estresado, cuando el resultado lo necesitas de manera inmediata, ahí sale nuestro yo peor, nuestra peor versión. Es fácil, se reconoce, sabemos que está ahí, pero coincido contigo, Álvaro, no lo terminamos de bajar a tierra. Sí, No lo pero terminamos de básicamente trabajar dentro, no lo internalizamos aún. absolutamente, porque fíjate, desde el siglo XIX las herramientas más utilizadas para, y lo pongo entre comillas, para liderar, ha sido el castigo, la amenaza y el chantaje, porque funcionan. Mm, Pero claro, funcionan en el corto plazo, no desarrolla lo que tú defiendes, ¿no? Como un equipo invencible y como un gran jugador, ¿no? Pero claro, tienes la recompensa en el corto plazo al precio que sea.
Y al final, pues bueno, tenemos personas en el mundo de la empresa que con unos problemas de salud mental terribles, tenemos jugadores y jugadoras deportistas que son juguetes rotos y no vale. Entonces hay que levantar la mano y decir, no vale. Es decir, hay que exigir y dar todos los recursos necesarios para que la persona pueda llegar al máximo de sus capacidades, pero siendo profundamente honestos, respetuosos y sin denigrar en absoluto a la persona que está apostando por eso. Esto es obvio, Rubén, lo que hablamos, pero la gente las cosas obvias las suele obviar. Es muy habitual. Bueno, dicen que lo que es fácil de hacer es fácil de no hacer también. Y a veces no tenerlo presente y sobre todo creo que interiorizarlo. Un avance para mí es ya tener la conciencia de que eso existe. El gran reto ahora es hacerlo real, no pasar de la 2D, de esa imagen de Facebook o de Twitter o de Instagram que nos dice la solución maravillosa. No, ahora hacerlo, hay que pasar de la 2D a la 3D, a la realidad a través de nuestros comportamientos, ¿no? Hablas en equipos, habláis, Joan Capdevila y tú, en equipos con futuro, de una metáfora muy bonita, ¿no? Que es de a quién subís al autobús, quién sube y quién baja de tu autobús, ¿no? Una metáfora del deporte maravillosa, ¿no? Yo me imagino yendo ahí al estadio, ¿no? A jugar un partido que va a exigir un rendimiento muy grande, momentos de estrés y de presión. Pero claro, los que estamos en el mundo del deporte, Álvaro, tú y yo sabemos que no solamente es llegar, ¿a quién metes tú en ese autobús para llegar y jugar el partido? Sabemos que hay un viaje hacia ese lugar, ¿no? Y sabemos que hay un retorno. Y es que, bueno, pues en los que nos ha tocado chuparnos un montón de horas de viaje después de una victoria maravillosa, podemos caer en euforia. Los que hemos perdido, hemos venido amargados durante un montón de horas, podemos caer en frustración y que son dos opuestos que son igual de malos, ¿no? A veces pensamos que euforia es bueno y no, al final hay que gestionar también a las personas cuando están en euforia y a las personas cuando están en momentos de ansiedad, de estrés y demás. Si Álvaro pudiera ahora mismo tener ahí un autobús dispuesto a ir a jugar la final del campeonato que sea, ¿en qué se fija para asegurar de que la gente que sube a ese autobús para el trayecto de ida, para el desempeño, performance y el regreso, en qué se basa, qué se fija, dónde pones tu foco para asegurarte de que la gente que está ahí en ese autobús va a ser exitosa en todo el trayecto y que cada cual lo lleva a su metáfora de la vida, de la empresa y del deporte? Claro, bueno, pues fíjate, para mí ese quién es básico y para mí yo siempre he defendido que los mejores equipos no los forman los mejores jugadores, sino los adecuados, ¿no? Que es un mix de gente buena y de buena gente, gente con mucho talento y gente que construye el ecosistema en el que ese talento se puede desarrollar, que no va de una final, sino, y tú lo sabes muy bien, en un mundial, por ejemplo, en este caso de fútbol, porque el libro habla de aquella selección española tan exitosa, son 4 semanas de convivencia. Y ahí tú necesitas, pues, gente como Joan, ¿no? Que Joan era el pegamento, fue el pegamento de aquel equipo, ¿no? Un chaval con el que todo el mundo se llevaba bien y que en la primera Eurocopa en el 2008, Luis Aragonés y luego Vicente del Bosque utilizaron para mantener pegada, ¿no? Cohesionado a ese equipo, ¿no? Entonces, va mucho de eso. Por supuesto que la parte deportiva es clave, sería absurdo negarla, ¿no? Pero para que seas capaz de funcionar como un equipo, tú tienes que tener vínculos humanos muy marcados, ¿no? Y eso se construye fuera de esos minutos de competición, ¿no? En ese día a día. Y al final no se nos puede olvidar, por lo menos en el deporte, que nuestros deportistas es gente muy joven, ¿vale? Es gente muy joven. Y muchos días de concentración con mucha presión mediática, ahí tú necesitas esa mezcla de gente con experiencia, de veteranos que les enseñan el camino a la gente joven, que son modelos, ¿no? Y son ejemplos. Aquella selección tuvo un ejemplo, tuvo muchos ejemplos maravillosos, ¿no? Pero nosotros incluso le dedicamos un capítulo a Puyol, ¿no? A Carles Puyol, como un elemento clave, ¿no? Por eso ese quién, que España lo consiguió y lo consiguió durante 6 años, que en un deporte como el fútbol es difícil mantenerse en la élite como estos chicos lo hicieron, ¿no? Pero para mí ese factor es fundamental. Hay gente que dices, a lo mejor el mismo Joan nunca hubiera estado entre los 10 mejores jugadores en su posición, nunca. Y en cambio fue uno de los 3 únicos jugadores que jugaron todos los minutos de aquel mundial.
Wow. Esto es paradójico. Nadie hubiera dicho, dices, ¿qué 3 jugadores jugaron todos los minutos del mundial? Pues te hubieran salido muchísimos nombres como Iker, como Sergio Ramos, Puyol, Claro. Piqué, pero nunca te hubiera salido Joan, ¿no? Y Joan jugó todos los minutos. Estaba en el sitio adecuado. Esto es fantástico, ¿no? Mm, mm. Qué maravilla. Hablabas del quién. El quién tiene que ver con la persona. Entiendo que estás hablando de valores, estás hablando de comportamientos, una manera de ser, ¿no? Y después una manera de hacer. Si pudiéramos meter como en una coctelera alguno de esos ingredientes del quién en cuanto a comportamientos o valores, ¿cuáles serían aquellos que meterías para sacar un cóctel de decir, este es el, no sé si llamarlo jugador ideal, pero al menos esos son los ingredientes para que un jugador sin un talento brutal juegue todos los minutos de un mundial? Bueno, para mí hay 3. El primero es el hambre. Bien, de hecho, Sam Walker, que tiene un libro estupendo, se llama Capitanes, ¿no? Que analiza los mejores equipos Ujú. deportivos de la historia. Él al final determina que los mejores capitanes y capitanas no eran los más carismáticos, sino aquellos que jugaban al límite del reglamento e incluso un poco por encima, ¿no? Porque cuando los compañeros o compañeras veían que esos jugadores, esas capitanas, capitanes, iban al límite, ellos y ellas iban también, ¿no? Entonces, el hambre es el... Mira, hay una anécdota muy, muy divertida de Joan en un partido amistoso de España, que Ajá. iban en el minuto 93, ganaban 3-0, y entonces Joan pierde un balón absurdo, ¿no? Y de repente se oye a Carlos Puyol gritarle, dice, Joan, no te despistes, ¿no? Y Capdevila decía, pero Puyi, si vamos ganando 3-0 en minuto 93, ¿no? Y dice, ese era Puyol, ¿no? O sea, era una persona que en el campo estaba enfocado 100%, con lo que para mí el hambre es muy importante y desgraciadamente es el elemento que cuando falta es más difícil de incorporar en una persona, ¿no? Cuando una persona declara que no tiene hambre, es decir, cuando tiene el estómago lleno es muy peligroso, ¿no? Es muy peligroso y en el mundo del deporte más todavía, ¿no? El segundo ingrediente para mí es la humildad. Y la humildad tiene que ver con querer aprender de todo, querer aprender de todos y querer aprender en cualquier situación. La humildad es una cuestión de de no tener ego, ¿vale? Porque el ego es necesario, el ego es confianza en uno mismo para enfrentar las cosas y si no tienes un nivel de confianza elevadísimo no vas a poder enfrentar entornos de tanta complejidad, pero sí es la capacidad de suavizar el ego, ¿bien? De entender que el verdadero protagonista es el equipo. Cuando hablamos de deportes colectivos, aunque para mí todos los deportes son colectivos, aunque hay algunos que tienen una performance individual, ¿no? Pero para que Rafa Nadal compita hay un trabajo en equipo tremendo, ¿no? Pero, pero la capacidad de suavizar el ego, ¿no? De entender que por muy bueno que seas, incluso siendo el mejor, tú sin tu equipo no vas a conseguir nada, pero tu equipo sin ti tiene más posibilidades, pues yo creo que es otro ingrediente para mí básico. Y el tercer elemento es la empatía, ¿no? El qué puedo hacer yo por ti, ¿no? El hecho de que el talento, yo siempre lo defiendo mucho, el talento individual no es talento. El talento individual es individualismo, ¿no? El talento, para ser talento, tiene que tener una esencia colectiva muy marcada, ¿no? Es decir, no es solo que hago bien, sino que hago bien que mejora al entorno en el que estoy, ¿no? Para mí, esas 3 claves son básicas. Tú sabes bien que, por ejemplo, en el caso del deporte, el deportista en general es egoísta, y es egoísta porque, y es entendible, porque para llegar a la élite tienes que ponerte por delante, pero cuando estás en la élite tienes que ser profundamente generoso. Y claro, eso es una disonancia cuando nunca lo has hecho, ¿no? Entonces, hacer ese giro, a veces algunos lo entienden y hay una curva de aprendizaje y otros no. Bueno, el propio Jordan, ¿no? Siendo el mejor jugador de la NBA, tardó 2 años en entender lo que Phil Jackson le pedía, ¿no? Para hacer a los Bulls ganadores de 6 anillos, ¿no? Pues Mm, tardó 2 años en entender que la clave estaba en hacer mejor a sus compañeros, ¿no? Porque era tan bueno que anulaba a sus propios compañeros porque tenían miedo de jugar con Jordan, ¿no? mm, Esto es manejar ese talento, los entrenadores, los seleccionadores como tú, ¿no? Pues no es una tarea sencilla, mm. porque vienen los chavales o las chavalas vienen con 20 años escuchando un mensaje diferente, muy diferente. Entonces, cuando tienes que abordarlos desde ese lado, pues no es sencillo, ¿no? Mm. ¿Cómo los abordas? ¿Qué podemos hacer desde un... De hecho, es alguna pregunta que me han hecho alguna vez después de alguna conferencia
y yo he tenido incluso la duda de, híjole, ¿le habré ayudado con mi respuesta? Porque al final, claro, estás liderando un equipo en el deporte, en la empresa y demás, y casi todos los equipos, muchos cuentan con un tipo, con un ego desorbitado, ¿no? Es decir, está faltando pues, uno de los tres ingredientes de los que estabas hablando del hambre, estabas hablando del tema de la humildad y la empatía. Entonces, bueno, una persona que no está siendo tan humilde, que tiene un ego desbordado y demás, que obviamente al final va a repercutir en el equipo. ¿Cómo desde nuestra capacidad de liderar, de acompañar, de influir a la gente con la que estamos trabajando, qué podemos hacer para que esa persona, como tú decías, me encanta la expresión, suavice su ego, que quizás no desaparezca? Al final creo que también hay un componente que tiene que existir ahí, ¿no? Pero sí rebajar unos cuantos puntos su nivel de ego. Bueno, con cada uno funciona una cosa diferente. A mí me gusta mucho analizar primero cuál es el entorno más cercano de esa persona, ¿no? Y ver si ese entorno suma, resta o es neutro. Me gusta, bueno, pues analizar a las personas más cercanas y entonces las puntúo, ¿no? Si suma le pongo un +1, si resta un -1 y si es neutro un 0, ¿no? Y por lo menos, si no suma, que por lo menos no reste. Porque si resta, tienes una mayor dificultad, ¿no? Y me gusta mucho trabajar con ese entorno también para ser capaz de llegar, digamos, por tierra, mar y aire al deportista, ¿vale? Porque a lo mejor solamente tu labor, pues no es suficiente, ¿no? Y entonces, al final las cosas pueden calar cuando uno es cansino repitiéndolas, ¿no? Y permean cuando el mensaje te llega por todos los lados, ¿no? Entonces tienes que buscar alianzas en ese caso. Y luego, por otro lado, pues tiene que ver, a mí me gusta mucho, con algunos funciona, con otros no, retar precisamente, y como suelen ser personas muy competitivas, retarles a hacer mejorar a su equipo, ¿no? Hay quien con el tiempo entra, hay quien no, pero bueno, también es verdad que tienes que ver esa capacidad intelectual que tiene el deportista. ¿Vale? Eso también afecta. Entonces, bueno, si tiene una mínima capacidad intelectual, pues bueno, puedes ir trabajándolo, pero a veces, bueno, pues es muy difícil porque los mensajes que recibe, sobre todo de su entorno, porque al final el deportista es un activo de una vida muy corta, y hay mucha gente que también en determinados deportes donde se mueve el dinero, eh, al final es un activo que necesitan explotar al máximo el tiempo que funciona, ¿no? Entonces, ahí te encuentras una mayor dificultad. Cuando llegas al ser humano, mira, yo hay a veces cuando trabajo con deportistas que están a punto de retirarse, ¿no? Porque el deportista es el único profesional que se jubila 2 veces, ¿no? Porque los demás podemos trabajar en lo nuestro hasta que somos muy mayores, pero ellos y ellas no, ¿no? Lo hemos vivido cuando hemos sido deportistas. Yo a veces que les hago una pregunta, ¿no? Y digo, bueno, ¿y tú quién eres? ¿No? Y la primera respuesta siempre es su currículum. Y cuando acaban de contestarlo, les hago otra pregunta, ¿no? Y digo, ¿y tú quién eres? Y entonces, bueno, ¿qué me estás diciendo? Que no entiendo, ¿no? Claro, dices que a veces el personaje se ha comido a la persona, ¿no? Yo quiero saber quién es la persona que está detrás, ¿no? Ya te voy a contar una cosa, yo creo que a Joan no le importa que lo cuente, y es que él me decía que cuando se retiró, él no sabía lo que era una tarjeta sanitaria, lo que era un centro de salud, porque siempre le habían atendido en Claro. su club, ¿no? Y decía, me da un poco vergüenza decírtelo, Álvaro, pero es verdad, ¿no? Le honra mucho, ¿no? Pero claro, a veces si al deportista le metemos en una burbuja, mira, Jorge Valdano, que tú sabes que para mí es pues una persona muy de referencia, yo te diría que es mi mentor, ¿no? Él siempre dice que el futbolista, en este caso, es adolescente hasta los 35 años. ¿Vale? Que luego que le rompes la burbuja, ¿no? Y entonces dices, bueno, sí, pues es verdad, ¿no? Si vives desconectado de la realidad, pues tampoco ayuda. Muchos clubes que crean espacios exclusivos para sus deportistas jóvenes, que me parece un error terrible, ¿no? Porque el chico o la chica tiene que vivir en la normalidad de ir a una escuela donde hay niños que no les interesa el deporte. No, si tú les metes en un sitio extraordinario y viven de forma extraordinaria, se pensarán personas extraordinarias y no lo son, y no lo son. Entonces, bueno, eso luego al final cuando sales de ahí, pues lo pasas mal, lo pasas mal. Para mí la normalidad es un superpoder.
y creo que debería de regir la mayoría de los comportamientos que tenemos en nuestra vida. Y de hecho, con lo que estás comentando, ahora a mí me viene a la cabeza la reflexión de, no sé si somos realmente conscientes de qué entorno estamos generando nosotros hacia la gente con la que estamos trabajando, para que a veces ese entorno, en lugar de ayudar, esté perjudicando. Entonces, claro, después, ¿por qué se disparan los egos? Porque a lo mejor hay no controlables y controlables. Obviamente, por un atleta de alto rendimiento y más un deporte tan profesional como el fútbol, no todo depende de tu entorno, porque allá afuera sale y está bombardeado con mil cosas. Pero creo que siempre podemos pensar en nuestra capacidad de liderar y generar esos entornos de aprendizaje, de reflexión, de cuestionamiento, de autocrítica, de autoanálisis. Creo que eso puede ayudar a disminuir o suavizar los egos, ¿no? Que no se crea que todo lo que aparece ahí bajo los focos es lo que es parte de su realidad, pero también existe otra. Creo que tenemos más responsabilidad por lo que te estoy escuchando y se me hace súper potente, y para planteárnoslo desde nuestro liderazgo, cómo generar ese entorno que ayuda a suavizar toda la realidad que está viviendo en ese caso, que no la podemos poner en juicio porque es su realidad la que está viviendo, pero sí podemos hacer algo, creo, para ayudar a estas Sí. personas a que suavicen su ego desde nuestra capacidad de acompañarles. Sin lugar a duda, y nuestro lenguaje es una herramienta básica, ¿no? Es decir, hay mucha evidencia científica que habla de que el elogio es tremendamente pernicioso, ¿no? Decirle a un deportista, una deportista que es un crack, está incidiendo directamente en que arriesgue menos, ¿vale? Pues no vaya a ser que la próxima vez deje de serlo, ¿no? Frente a cambiar el elogio por el estímulo, ¿no? Es decir, reforzar aquellos comportamientos que son los adecuados, ¿no? Jugar un gran partido no te convierte en un crack, igual que jugar un partido malo no te convierte en un desastre, ¿vale? Somos mucho más. Pero fíjate, esto en el mundo de la empresa es igual, ¿no? Porque hablamos de la gente tóxica. Ujú. Claro, dices, es súper fácil detectar a un tóxico, pero nunca soy yo. Claro, es decir, claro, solamente pensar que existen personas tóxicas es un pensamiento tóxico en sí mismo. Es decir, no es una cuestión de que existan personas tóxicas, sino que hay comportamientos inadecuados de la misma manera que hay comportamientos adecuados. El mundo este de buenista, de la autoayuda barata, ¿no? De la frase de Twitter que te dice: "Aléjate de la gente tóxica", dices: "Ya, claro, hasta que seas tú". Hombre, yo creo que lo claro, lo responsable es ir, es acercarte. O sea, lo primero que hay que hacer es acercarte a una persona que tiene un comportamiento que es inadecuado. Porque a veces una conversación te hace entender muchas cosas, pero es más rápido, es más fácil, como es alguien negativo, es alguien que está restando, me lo quito. No, hombre, no. Eso tiene que ser la última de las decisiones. La cirugía tiene que ser la última de las decisiones. Primero hay que hacer un trabajo preventivo. Bien, nadie le mete a nadie en un quirófano sin saber que es la última de las decisiones que hay que tomar. Pues con los seres humanos es exactamente igual. Basta que, ¿cuántas veces no te has tomado tú un café con alguien y de repente esa persona ha florecido? Claro, pues los seres humanos, los deportistas, los profesionales, para colocarnos en el escudo de nuestro equipo necesitamos sentirnos escuchados y poder formar parte de ciertos procesos de toma de decisión. Son elementos básicos. El ser humano necesita sentirse escuchado. Y liderar no es otra cosa para mí que eso, que tomarse café con la gente, que generar espacios de conversación. Eso es liderar. No es la grandilocuencia, no es el modelo, masculino, individual y retrógrado, ¿no? Porque te empiezan a contar ejemplos de liderazgo y es para tirarte de los pelos, ¿no? O incluso todavía se habla del liderazgo negativo y dices: "Pero por Dios, ¿el liderazgo es positivo o es otra cosa?", ¿no? Pero todavía está en el lenguaje cotidiano, ¿no? Hitler era un líder negativo. No, no, perdóname, o sea, sería un sátrapa o sería mil cosas, pero no líder, no líder. El liderazgo es integridad, es positivo siempre. Entonces, eh, bueno, yo creo que ahí tenemos que cambiar mucho el lenguaje para construir otras realidades, ¿no? Y la voluntad de conversar, como tú decías, creo que es una herramienta totalmente gratuita, la tenemos todos al alcance de la mano, conversamos para absolutamente todo, para inspirar, para transformar, para hacer que reflexione la gente, para todo, y no somos conscientes de lo que deberíamos de prepararnos para tener buenas conversaciones y poder tener esos resultados
de acompañamiento que mucha de la gente necesita, como dicen, no entrar al quirófano directamente decir este tipo es tóxico, sino entender su mundo para desde su mundo Eso poder es. ayudarle a que camine hacia otro lugar que posiblemente le genere muchas más recompensas de todo tipo, ¿no? Y creo que nos falta mucho esa asignatura de querer conversar y saber conversar, que es algo que hacemos todos los días y es la herramienta que posiblemente más usemos. Yo creo que es una asignatura por ahí pendiente. Sí. Has compartido algunas claves de esa pócima mágica, ¿no? Del jugador o la jugadora o el profesional, la profesional ideal dentro de un equipo, ¿no? Has hablado de hambre, has hablado de humildad, has hablado de empatía y eso de alguna manera forma el quién. Has hablado que para subir a tu autobús, para hacer ese recorrido, competir y regresar, metafóricamente hablando, has hablado del quién, pero también has hablado de la persona y del talento. Ahora nos hemos enfocado en la parte personal, que de lo que yo soy un profundo creyente de que por ahí empieza todo, y has hablado obviamente de la parte del talento, y has hablado que el talento individual no es talento. Y algo que comentas tú en el libro de Equipos con Futuro es el tema de la arquitectura del talento. ¿Cuáles serían esas bases? ¿Cuál sería ese esqueleto por el cual podemos empezar a trabajar con nuestra gente para que detonen todo el posible potencial que tienen, todo ese talento que tienen? ¿Cuál es esa arquitectura, ese esqueleto que podemos nosotros ayudarles a construir? Bueno, para mí talento es capacidad de aprender. Y yo creo que todo empieza por ahí, ¿no? Em, el, la puerta de entrada al aprendizaje no es otra cosa que la vulnerabilidad, ¿vale? Y fíjate, es muy interesante porque desde muy pequeños nos enseñan a ser fuertes, ¿no? Porque si eres fuerte nadie te ataca. Bien, pero cuanto más fuerte eres, es decir, cuanto más experto eres, menos permeable, menos poroso eres al aprendizaje. Ujú, Eh, Necesitamos incorporar, desde mi punto de vista, ujú. y desarrollar dos habilidades sociales que son fundamentales, ¿no? Y la gente confunde mucho las habilidades sociales con ser carismático, ser divertido, tener don de gentes, pero para mí las dos habilidades sociales más importantes que hay a día de hoy son pedir perdón y pedir ayuda. Y la vulnerabilidad va mucho en esta línea, ¿no? En el hecho de ser capaz de levantar la mano y pedir ayuda. Esto en un equipo, para mí, que es fundamental. Yo hay veces que he tardado casi un año en poder desarrollar un ejercicio de vulnerabilidad con los equipos con los que he colaborado, ¿no? Porque hay que construir una seguridad psicológica, hay que construir un entorno de confianza muy potente para que una persona levante la mano y diga: "Necesito ayuda, ¿vale? Ujú, Necesito, mejorar esto, todavía no sé hacer esto", para que el equipo sea el protector y el garante de esa vulnerabilidad y le pueda ayudar a desarrollarse, ¿no? Em, para mí, el talento se construye desde la capacidad de aprender, ¿bien? De poner el foco en aquello que una persona controla, ¿no? Que la parte genética es el regalo que te han dado y es el que es, y fantástico. Eh, Talento tiene esa connotación innata, pero talento tiene una connotación entrenable, lógicamente, que para mí es el compromiso, y por supuesto tiene que ver con el contexto adecuado, ¿no? Es decir, y los equipos tienen que ser contextos adecuados para los deportistas. Basta que una persona le saques de su contexto adecuado para que pierda toda su potencialidad, ¿no? ¿Cuántas veces nos ha pasado esto, no? mm. Y para mí es muy interesante, ¿no? Es decir, yo tengo muy claro cuál es mi capacidad, pero claro, si a mí me quitas el estar delante de un público, en un escenario, en un vestuario, en un despacho, en un aula, pues mi talento no, mis capacidades no se desarrollan nunca, ¿vale? Entonces yo creo que la arquitectura del talento requiere precisamente de eso, ¿no? Requiere también de, como veíamos antes, de apostar por el quién, ¿no? De tomar decisiones difíciles. En aquella selección, Luis Aragonés tomó una decisión muy difícil, que fue sacar del equipo, entre ellos, a un jugador que había sido el más importante en aquellos momentos, que era Raúl González, ¿no? Es decir, pero ya ese jugador no iba a aportar al equipo y nadie pensaba que iba a tener
la valentía de Luis Aragonés de hacerlo, ¿no? Y cuando lo hizo, muchos jugadores dijeron, si ha hecho esto, yo creo que es capaz de hacer lo que sea, ¿no? Pero pues, fue muy complicado, ¿no? Entonces, a veces, bueno, en muchas ocasiones, ¿no? Y tienes que apostar por tomar una decisión muy, muy complicada para construirlo, ¿no? Entonces, y eso, pues bueno, puede salirte bien o puede no salirte bien. Pero bueno, esto, liderar es como educar, Rubén, lo haces lo mejor que sabes con los recursos que tienes. Y hay cosas que salen bien y hay cosas que no. ¿Y cuántas veces no has probado tú cosas una temporada con el equipo que te han funcionado de maravilla y el año siguiente, la temporada siguiente, cambiando 3 jugadores, no ha funcionado? No hay libros blancos, no hay libros blancos y un equipo es un sistema tan vivo, es un estado de ánimo, que es lo que realmente el líder tiene que hacer, ¿no? El líder no gestiona emociones, gestiona estados de ánimo, y ese factor es básico, ¿no? Es básico. No, totalmente de acuerdo. Y yo creo que a veces no somos realmente conscientes de, o sea, como somos como demasiado de hábitos. En plan, bueno, a mí lo que estabas comentando ahora, si me funcionó contra tal o si me funcionó hacer esto, yo creo que es una herramienta muy potente en nuestras historias del pasado, como individuos y como equipo, ¿no? Porque arrastramos una experiencia, acumulamos experiencia, aprendizajes, errores. El problema es quedarnos en la comodidad de replicar exactamente lo mismo sin cuestionarnos qué puedo usar de eso, que a lo mejor es el 70%, no es hacer todo lo que te funcionó, Claro. porque en el momento que cambia una sola persona de tu equipo, el entorno sistémico ha cambiado, porque has metido otro Absolutamente. componente que genera otras emociones y eso te genera a ti algo, entonces tú impactas en el otro. Entonces, claro, al final, incluso el mismo equipo en 2 momentos diferentes son totalmente distintos también, ¿no? Lo que se genera dentro de ese equipo. Y yo creo que la reflexión que me llevo de esta última cosa que has comentado, y no lo había planteado de esa manera, es nuestras historias del pasado como individuos y como equipo son súper útiles, tanto aciertos como no aciertos, pero no quedarnos en la comodidad de replicarlo así tal cual, sino decir, de eso exactamente, qué podría servir para este equipo, para esta persona, en esta situación en concreto, y no ir a lo fácil y a lo cómodo, sino buscar un poquito más el detalle y ajustar a medida, porque al final pues somos, como tú decías, estados de ánimo, que somos las mismas personas y podemos ser polos opuestos porque las situaciones son diferentes y nos generan unos estados totalmente distintos. Claro, de hecho es que fíjate, los seres humanos, los equipos no tienen estados de ánimo, los estados de ánimo nos tienen a nosotros, ¿vale? Porque no somos muchas veces conscientes, ¿no? Y entras en un vestuario y empiezas a ver a la gente como alicaída y dices, ¿pero por qué? No lo sé, ¿no? Pero te has atrapado, ¿no? Entonces, claro, al final, nuestra labor es construir el entusiasmo, que es el estado de ánimo más positivo que existe, ¿no? Pero claro, nos encontramos con 2 estados de ánimo muy negativos en cualquier equipo, que uno es el resentimiento, bien, que es un estado de ánimo vinculado con el pasado, que inunda a aquella gente que piensa que hay algo o alguien en el pasado que ha sido el culpable de lo que le está pasando en el presente, bien, y la resignación, que es un estado de ánimo vinculado con el futuro, ¿no? Muchos deportistas o profesionales que dicen, bueno, es que yo ya no puedo hacer nada más. Yo ya he hecho todo lo que tenía que hacer, por lo tanto me rindo. Entonces, claro, eso es muy peligroso. Unido al hecho, y tú lo has vivido también, que hay deportistas que cuando no juegan lo que quieren es que su equipo pierda. Porque es la única manera que tienen ellos hoy es de jugar. Entonces, claro, esto yo no sé, a lo mejor quien no lo escucha, quien no viene del mundo del deporte no lo entiende, ¿no? Pero claro, que hay deportistas que dicen, claro, si el equipo funciona de maravilla, yo sigo en el banquillo y yo lo que quiero es jugar. Entonces, claro, ahí hay una lucha interna entre la necesidad, ¿no? Lo que quiere una persona y lo que tú necesitas como equipo, ¿no? Eso nos Que es lo que acompaña. estabas hablando hace un ratito de suavizar los egos, ¿no? Creo que eso implica para mí un componente de madurez muy grande, ¿no? Creo Mm, que ese componente, creo que cuando somos niños es muy normal, ¿no? Es decir, bueno, si yo no juego, que mi equipo pierda, a ver si el próximo fin de semana juego yo, ¿no? Porque el tipo que está en mi posición, como, bueno, a ver si que generan dudas. Pero para mí requiere el componente de madurez, ¿no? Es decir, mira, aunque yo no juegue, lo que quiero es que mi equipo gane y cómo puedo yo ayudar, servir a mi equipo desde la posición en la que sea, ¿no? Creo que tú la conocerás mucho mejor, yo no vengo del mundo del fútbol, a mí vienen ejemplos del rugby, ¿no? Yo veo a un Richie McCaw, ex capitán de los All Blacks,
llevando el agua a sus equipos, ¿no? Pues siendo un tipo de 140 y tantas veces All Black, 2 veces campeón del mundo, 3 veces elegido mejor jugador del mundo y lleva el agua al pateador. Ejemplos como el mundo del fútbol, que es el que te comentaba, no sé si lo explicaré bien, ¿no? Pero creo que por ahí Pepe Reina ayudó a que Iker Casillas parase un penal de un jugador que creo que era, no sé si era Cardoso, de portugués Paraguay. Nos está o... escuchando algún compañero paraguayo, no le gustará, pero sí, Pepe Reina, que sabía que no iba a jugar ni un minuto en el Mundial porque Iker era titularísimo, se quedaba después de los entrenamientos lanzándose penaltis con Iker, ¿no? Y apostándose cervezas, ¿no? Pero es que además él analizaba a todos los delanteros, dónde tiraban, no estaban todos estos software de análisis de competición como hay ahora, ¿no? Y entonces, cuando eran cuartos de final, contra Paraguay, ya bastante avanzado el partido, penalti en corta a España, lo lanza Cardoso y Pepe le dice a Iker por dónde iba a tirarlo Cardoso, ¿no? Iker se tira hacia ese lado, lo para, inmediatamente se va a señalarle, ¿no? Y a darle las gracias, ¿no? A Pepe. Claro, jugador que sabes que no vas a jugar, pero dices, ¿cómo yo puedo hacer mejor? ¿No? Es decir, al final los equipos debemos de quitar ese concepto de titulares y suplentes y hablar de protagonistas. Y hay protagonistas que impactan más en el tiempo de juego y hay protagonistas que impactan más en precisamente en ser ese caldo de cultivo de cohesión y de pegamento del equipo. Y eso es oro para un entrenador, eso es oro. Sin duda alguna. Es que hablas de esto y es que me viene a la cabeza un montón de jugadores que he tenido con esa capacidad de querer ayudar al equipo desde cualquier lugar, en cualquier momento, con una dosis de energía brutal y gente que cuestiona absolutamente todo para que él gane puntos, credibilidad, que genere la posibilidad de ganar minutos de juego, ¿no? Y esto creo que es totalmente extrapolable a la empresa. ¿Cuántas veces no mandamos algo al jefe, al otro, para ganarnos su reconocimiento, etcétera, a pesar de que sé que estoy pisando al otro o a pesar de que yo me estoy llevando el reconocimiento de otras personas y lo estoy poniendo yo en mi nombre, ¿no? Y creo que de esto hay una cantidad de casos brutales en el mundo de la empresa y creo que, pues yo creo que ese es el antijugador de equipo que todo el mundo quisiéramos llegar a tener, ¿no? Pero mira, yo te reto a que en la próxima conferencia, estás ahora en Cancún, digas que levante la mano todas las personas que se consideran humildes. Ya verás cómo tienes un montón de manos levantadas, pero tú sabes que el mayor problema de las organizaciones es el ego desmedido. Mira, lo voy a probar dentro de un ratito, que hay 400 personas, a ver cuántas levantan la manilla así. Pues eso. Y al Te final juro dices, que voy a mira, hacerlo, te lo prometo. hay muchas empresas que dices, mira, tú sal a la calle y pregúntale a las 15 personas que salen por la calle si saben a qué se dedica tu empresa. Y si hay una que te dice a qué, yo me callo. Pero trabajamos en empresas que no conoce nadie, que nos tocan y nos lo hemos creído, ¿vale? Yo a veces salgo de una conferencia, llamo a mi mujer y digo: "Cariño, va a ser una conferencia maravillosa, fantástica, qué bien". Y dice: "Pues vente rápido a casa que hay una lavadora aquí esperándote", ¿no? ¡Toma! Y me baja el ego rápido, ¿no? Y pues para mí es muy bueno que, bueno, que no me intoxique el laurel del éxito. Claro, Es no, qué importante. maravilloso y qué bueno que tengas una compañera de viaje que sabe modular, porque yo creo que a veces es normal y es natural que nos pase. El tema es, bueno, cuánto tiempo y a qué intensidad te está pasando, ¿no? Para no permanecer mucho tiempo ahí arriba. Y a veces necesitamos ayuda y, bueno, volvemos a lo mismo, ¿no? Conversar es absolutamente... Mira, justamente estamos hablando de generar esos entornos donde a veces haya la posibilidad de suavizar los egos, ¿no? Eso No es. yendo al quirófano, sino generando esa conversación que te ayuda a decir, hostia, bueno, Eso. va, que he tenido ahí a 1000 personas, pero bueno, ahora tengo que ir a poner a lavadora, recoger no sé cuánto y tal, ¿no? Y creo que es Eso es. totalmente Que necesario. cuando nos bajemos del escenario, que el personaje no se coma a la persona. Mm, Esto es básico. En el escenario, pues al final también actuamos, Rubén. O sea, decir, mm, porque al final construimos un personaje que lo hacemos para que la gente pueda recoger la información de la mejor manera posible y eso es fantástico, ¿no? Pero cuando el actor de teatro baja del escenario, el político baja del escenario, el personaje no se puede comer a la persona. Creo que mm, es uno de los grandes errores, pero que pasa mucho, que pasa mm, mucho. totalmente. Hablas, reiteras mucho una frase que dice algo así como que el liderazgo está en el equipo. Ujú. ¿A qué te refieres exactamente con esto? Y danos alguna
herramienta, algo que podamos hacer para que desde la posición de liderar, empresa, en deporte, podamos ceder ese balón o la responsabilidad al equipo, ¿no? Bueno, más que herramienta, yo hago una reflexión. O sea, liderar es dejar aparecer. Liderar es dejar aparecer el liderazgo de los demás. Liderar es dejar aparecer el talento de los demás, ¿no? El liderazgo es un ejercicio de desapego permanente, igual que educar, ¿no? Los niños forman parte de nosotros y educar consiste en ir desapegándonos de ellos hasta que en un momento determinado se van, sabiendo que todo lo que les das no se te devuelve hacia atrás, todo lo que les das se te devuelve hacia adelante, cuando ellos se lo den a los siguientes, ¿no? Eso exige una generosidad en el liderazgo que tiene que llegar a doler, si no, no vale. Y para mí el nivel más elevado de liderazgo que existe y al cual podemos aspirar es la invisibilidad. Es echarnos, fíjate, yo conozco mucha gente muy valiente dando pasos hacia adelante, pero no conozco tanta gente valiente dando pasos a los lados, ¿no? Y dar un paso a un lado exige mucha más valentía que dar un paso hacia adelante. Pero claro, somos seres humanos y si fuéramos buenos nos habrían llamado seres buenos, pero nos llamaron seres humanos. Entonces, bueno, aparecen nuestros miedos, nuestras inseguridades, pensar que si hago esto ya no voy a contar, y va de todo lo contrario. Yo creo que te haces referente cuando generosamente acompañas a la gente a que te adelante por la derecha. Pero bueno, ahí volvemos a ese mismo punto que tú decías tan importante, que es el autoconocimiento, el nivel de madurez, ¿no? Entonces, cuando tú tienes esa seguridad, esa tranquilidad, es cuando lo puedes hacer, pero si no, no estás en disposición eres demasiado visible y lo que hay que hacer es difuminarse. Que la gente al final diga, bueno, pues eso, el equipo fue el protagonista, ¿no? Y tú te hayas echado a un ladito y sabes cuál es la parte que tú tenías que aportar, ¿no? Entonces, al principio, cuando un equipo es joven, hay que acompañarle, igual que acompañas a tu hijo cuando va a cruzar la carretera y va de la mano contigo, porque dejarle suelto es poner en riesgo en exceso, pero cuando tiene 18 años y tú sigues dándole la mano, lo mismo te estás equivocando. ¿Vale? Entonces, y ahí es la mayor dificultad del liderazgo para mí, que tiene que ver con la capacidad de delegar, porque yo cuando le pregunto mucho a la gente qué es lo único que se delega, gente que te dice la responsabilidad, y dices, no, hombre, si tu equipo pierde. No, yo es que he delegado la responsabilidad, ¿no? No, Ajá. tampoco se delegan las tareas se asignan. Lo único que delegamos es la capacidad para tomar decisiones. Y por eso es tan difícil, ¿no? Para que tus capitanes, para que tus jugadores importantes en el campo tomen las decisiones que son las más adecuadas. Hay una anécdota muy, muy interesante de la séptima Champions que ganó el Real Madrid, que después de muchos años no había ganado, ¿no? Fue la primera que le ganó a la Juventus de Turín con un gol de Mijatovic. Y estaba Jupp Heynckes, un entrenador holandés, en el Madrid, y entonces los primeros minutos la Juve estaba borrando del campo al Real Madrid, ¿no? Y entonces los dos defensas centrales, Manolo Sanchís y Fernando Hierro, se dieron cuenta que había un error táctico en el equipo, ¿no? Y es que era Christian Carembé, un jugador francés del Madrid, bueno, estaba mal posicionado y por ahí está. Entonces ellos mismos corrigieron la posición de Carembé, ¿no? En ese momento Heynckes se levanta y les dice, ¿pero qué estáis haciendo? ¿No? Y ellos le dicen, tranquilo, que lo estamos viendo. Y dijo, pues adelante, si lo estáis viendo, adelante. Y el Madrid terminó ganando 1-0 aquella Champions, ¿no? Es decir, ese es el ejercicio. Es decir, a lo mejor a un jugador de 17 años pues no se le hubiera permitido, pero a los dos capitanes del Madrid en aquel momento tenía que delegar esa capacidad de tomar decisiones, ¿no? Esa labor es otro reto de los líderes, ¿no? Que no es fácil. Tiene que ver mucho con el desapego que estabas diciendo y también con nuestro ego y con mil variables que yo lo sé todo y bueno, pero desde dentro las cosas se sienten de una manera diferente a desde fuera, ¿no? Desde fuera todo es precioso, todo puede parecer fácilmente de comprender, pero se nos van muchas informaciones que otras personas sí están percibiendo en primera persona, ¿no? Que creo que eso nos da una capacidad de observador diferente y que no sabemos todo, no tenemos todas las impresiones ni las mejores decisiones. Yo creo profundamente, de hecho, en la capacidad de construir de manera colectiva. A veces se posiciona al líder como el que toma las decisiones, además siempre son las mejores y acarreamos a veces un peso tan grande por querer dar a veces las mejores soluciones, solamente decidir tú. ¿Y si invitas a tu equipo
a que colabore en la capacidad de pensar, a que colabore en la capacidad de co-crear, construir cosas desde diferentes posiciones, puntos de vista y experiencias. Es que es de cajón que va a ser mucho más el resultado que se va a conseguir de esa manera, así una sola persona, de manera totalmente aislada, es el que decide, es el que manda, y en lugar de acompañar ni invitar a su equipo Eso a es. que Y sobre todo que la gente no confunda que es o una cosa o la otra, ¿no? Porque muchas veces la gente dice, no, es que esto es muy asambleario, así no funciona. No, no, no. Es decir, hay determinadas cosas que no son negociables en un equipo. Y yo entiendo que tú en tu equipo nacional tienes cosas que no se negocian bajo ningún criterio. Pero hay otra serie de cosas que sí, que tienen que hacerlo. ¿Por qué? Porque el compromiso solamente llega cuando yo me siento parte. Entonces, no tengo que cuestionarlo todo, no puedo decidirlo todo. No, no. Pero hay una serie de cosas que el equipo necesita hacer suyas. Y hay otras que son innegociables, porque es el equipo de Rubén Duque. Y cuando venga otro, pues será el equipo de otro. Totalmente. Para concluir, Álvaro, has comentado ahora mismo, hace unos minutos, una frase, la verdad, que es de esas profundas, ¿no? O sea, así de noticia. Algo así, lo que he sido capaz de tomar nota: todo lo que das se te devuelve hacia adelante y no hacia atrás. Toma ya. Te hago aquí 2 preguntas para ir cerrando la entrevista sobre esta reflexión, Álvaro. 1, yo creo que entiendo por dónde va el tema, y mi pregunta sería, por favor, cuéntanos tu impresión de lo que esto significa para ti, qué significado le das a esta frase. Y 2, ¿qué le gustaría a Álvaro que se devolviese adelante de lo que tú eres hoy en día? Bueno, empiezo por la segunda. Yo creo que puede ser un topicazo, pero a mí lo que me gustaría que se continuara es una apuesta por la normalidad. Yo creo que para mí es una cosa muy importante, y por la bondad. Yo creo que es un elemento que humaniza en un entorno donde todo está muy deshumanizado, ¿no? Si eso yo fuera capaz de transmitirlo, fenomenal, ¿no? A la primera pregunta, yo digo que si comes fruta y verdura, nadie te garantiza que tus hijos coman fruta y verdura, pero si no la comes, ellos no lo van a hacer, ¿no? Entonces, yo creo que no es una cuestión de que se nos devuelvan las cosas, sino de dar oportunidades a la gente. Mira, te comparto una cosa muy personal. Mi hija pequeña no es una hija biológica, ¿no? Y mi hija me ha enseñado que el código postal impacta más que el código genético. Y cuando vino a casa, porque no era una cuestión definitiva, sino era una cuestión temporal, la gente decía: "Dios mío, ¿y si un día te la quitan?", ¿no? Digo: "Es que a mí no me la han dado", ¿no? Es decir, no es una cuestión de yo como adulto me tendré que gestionar el dolor de su ausencia, ¿no? Pero creo que yo lo hago, vamos, mi mujer y yo lo hacemos, y mi hijo mayor lo hacemos, por dar una oportunidad a un ser humano. Es decir, si como seres humanos, pudiéndolo hacer, no lo hacemos, ¿dónde se queda el ser humano? O sea, yo lo que no entiendo es que la gente, pudiéndolo hacer, no lo haga. A veces por puro egoísmo, ¿no? Entonces, joder, los seres humanos estamos para dar oportunidades a otros seres humanos. No lo sé, yo lo veo de una manera quizá muy natural, porque es una cosa que yo he aprendido desde pequeño, ¿no? Pero parece que no es tan natural. Entonces, si no, ¿qué sentido tiene el estar donde estamos y hacer lo que hacemos, ¿no? Y puede ser con un deportista, puede ser con un hijo, puede ser con quien sea. Yo creo que es una cuestión de, no me quiero poner muy ñoño, pero es una cuestión de amor, o sea, una cuestión de hacer las cosas con cariño, con dedicación, con sentido colectivo, con sentido de propósito, ¿no? Con un para qué, ¿no? Que digamos: "Joder, ha merecido la pena la vida que he llevado", ¿no? En el entorno donde sea, ¿no? Yo creo que eso hay que trasladarlo al día a día. Lo otro es más fácil, lo otro es más rápido, lo otro es muy egoísta. Eso lo hace cualquiera. Ser egoísta lo hace cualquiera. Maravillosa, me dejas así como perplejo y totalmente emocionado con lo que has compartido, con lo que nos has comentado ahora mismo. Y pues ya llegando al final de la entrevista, digo que voy a intentar, porque tengo 4 páginas escritas llenas de anotaciones. 1, voy a intentar hacerlo corto. 2, voy a intentar leer
mi caligrafía, que a la velocidad que he tomado apunte de la cantidad de información, tips y demás que nos has compartido, que se me hacen oro molido por completo, bueno, allá voy, me voy a lanzar a ver si soy capaz de hacer un pequeñito resumen para la gente que nos está escuchando. Hemos empezado hablando del tema, o has compartido, la necesidad de despertar la curiosidad, de que es necesario, que es vital tener hambre y que liderar es, toma ya, abrir ventanas, que hay que sustituir los mandatos por preguntar, por hacer reflexiones, ¿no? Y nos compartías una anécdota del fútbol en el que uno les hacía 2 preguntas al finalizar el partido, ¿no? ¿Qué has hecho especialmente bien hacia tu equipo o para tu equipo? Donde la gente se quedaba ahí como totalmente perpleja diciendo, ¿qué me estás preguntando? Y otra segunda que es, ¿qué podrías haber hecho mejor? Todo esto antes de darles feedback, ¿no? Para no cortarlo, para dejar y experimentar esa reflexión. Has compartido justamente que quizá dar el feedback es discapacitar a la gente, que no existen los atajos y que hay que saber justamente gestionar la presión. No dar lo que la gente quiere, sino dar lo que la gente necesita, ¿no? Exigir a la profesión, ¿no? Exigir al futbolista, exigir al jugador, exigir a la jugadora, exigir al profesional o a la profesional, pero cuidar y respetar a la parte humana, que son 2 conceptos que para mí es fundamental, ¿no? En esa parte de no dar lo que uno quiere, sino dar lo que uno necesita. Cuidar y retar a la gente y que hay que pagar el precio, ¿no? Que no hay atajos y que al final, mira, hay mucha gente que ha tratado de liderar a través del chantaje, que no es que no funcione, funciona, pero que funciona en el corto plazo. Pero si queremos buscar un largo plazo, hay que ir mucho más allá del chantaje. De hecho, no debería ni de existir en nuestro vocabulario a través del liderazgo. Después hemos pasado a hablar de la parte de a quién subirías en el autobús, ¿no? Metafóricamente, ya sea en el mundo empresa, en el mundo del deporte, ¿a quién quieres meter en ese autobús para que formen parte de tu equipo, para ir a jugar un partido, para desempeñarte en algo que requiera mucho performance por vuestra parte? Y has dicho que al final hay que llevar a gente buena y a buena gente. Y esto tiene que ver mucho con el quién. Entonces, hay que poner foco en la persona y hay que poner foco también en el talento. Y nos hemos empezado a meter primero en el quién. Ya has hablado del ejemplo de Puyol, que luego lo repetiré un poquito más, que es lo que comentaste, pero has hablado de que al final, mira, hay unos ingredientes que son básicos en ese cóctel del jugador o la jugadora o el componente de tu equipo que son fundamentales. Has hablado de tener hambre, has hablado de jugar al límite. Cuando alguien juega al límite, ese comportamiento tiende a imitarse por la gente, por el resto de su equipo. Has hablado de ser humilde y que humilde implica aprender de todos, aprender de todo y aprender de cualquier situación. Y has hablado de algo que para mí es fundamental, que es suavizar el ego, ¿no? Que es más posible que tu equipo alcance el éxito sin ti que tú alcances el éxito sin tu propio equipo. Y has hablado del tercer componente, aparte del hambre y la humildad, que es la empatía. ¿Qué puedo hacer por ti? Y es que has dicho que el talento individual no es talento, o el talento es colectivo, es decir, ¿qué hago yo para que el resto mejore? ¿Qué hago yo para que el equipo mejore? O no será talento. Y eso requiere muchísima generosidad. Entonces, claro, a mí me saltaba la duda de, oye, ¿y cómo hacemos para suavizar el ego? Y has propuesto 2 soluciones. Una es, no solamente te enfoques en la persona, sino haz un registro de cómo es su entorno. Suma, resta o es neutro. Suma más 1, resta menos 1, neutro 0. Y haz un poquito el recuento de cómo está esa persona en todo su entorno y qué podrías tú ayudar a gestionar desde esa perspectiva, no solamente a la persona, sino a su entorno, para que su ego se suavice. Y la segunda clave ha dicho que hay que retarlos. La gente con un alto nivel de ego normalmente es gente muy competitiva y retarlos seguramente les ayudaría a empezar a proponerse para el equipo, a sumar a su equipo. Y has hablado después, bueno, tengo aquí apuntado una reflexión que creo que te compartía Valdano, de que un futbolista es un adolescente hasta los 35, haciendo reflexión a que, claro, los entornos pueden influir tanto que al final alguien puede comportarse como un adolescente, en este caso, durante un tiempo muy, muy, muy alargado, por no saber a lo mejor gestionar su entorno. Hay cosas que son incontrolables en su entorno, pero seguro que como líderes hay algo que podemos hacer para influir en su entorno y suavizar los egos. Has hablado también de la diferencia entre elogiar y estimular, que ojo con nuestro lenguaje, que es fundamental las conversaciones que tenemos con nuestra gente y el tipo de lenguaje que usamos. Elogiar seguramente va a tener resultados más negativos que positivos y que lo que tenemos que hacer es estimular, ¿no? De alguna manera hay que controlar nuestro lenguaje, hay que controlar las conversaciones que tenemos. Después nos hemos metido a hablar de talento, has hablado que es nuestra capacidad de aprender. Y que para aprender, sobre todo, hay que ser vulnerable. Y que hay 2 habilidades sociales fundamentales, pedir perdón y pedir ayuda. Y que para pedir ayuda hay que mostrar muchísima vulnerabilidad. Y has hablado del talento, que hay parte que es innato, pero hay una parte que es muy controlable y es la del compromiso. Y eso es absolutamente
innegociable. Hemos hablado también de la madurez. La madurez es fundamental para poder ponerse al servicio del equipo y que nuestro ego no reste al equipo, ¿no? Con el ejemplo ese de Pepe Reina, un jugador que desde el banquillo, como quien dice, ayudó a levantar una Copa del Mundo, la única, por cierto, que tiene España, y has hablado de la diferencia entre ser titular y ser protagonista, que no tiene absolutamente nada que ver. El protagonista, para mí, al menos así lo concebí yo, lo entendí yo, es servir al equipo, es proponerte para el equipo, no ser el mejor del equipo, sino ser el mejor para el equipo, y eso creo que lo cambia todo. Y después hemos hablado de que liderar es dejar aparecer, ¿no? Y has hablado del desapego, tanto de la parte siendo papás como siendo líderes de equipos. Y que todo lo que das se te devuelve hacia adelante, no hacia atrás. Que un líder lo que tiene que hacer es ser invisible, no es dejar aparecer, es difuminarse, es dar paso es dar más pasos a un lado que dar pasos hacia adelante. De hecho, compartías que requiere más valentía dar un paso a un lado que dar pasos hacia adelante, y que lo que tenemos que hacer es aumentar nuestra capacidad de delegar, pero de delegar la capacidad de tomar decisiones. Ahí ponías el ejemplo de la Champions, de la 7ª Champions, donde 2 jugadores en medio del partido se dieron cuenta de que uno no estaba posicionado donde debiera, y bueno, el entrenador aceptó la decisión de sus jugadores de mover estratégicamente a ese jugador y terminó el equipo ganando. Cómo desde el liderazgo permitimos que nuestro equipo tome y asuma cierta toma de decisiones. Y por último, ¿qué pasito querría dar Álvaro hacia adelante? ¿Qué quisiera que se devolviese hacia adelante? Y para ti tu apuesta es una apuesta hacia la normalidad, una apuesta por la normalidad y sobre todo también por la bondad. Y que al final el código postal importa más que el código genético, que estamos aquí para hacer las cosas con propósito y estamos aquí para dejar un gran legado. Madre y ya mía. tomo aire, Álvaro, porque ya me asfixio leyendo, lo he intentado leer y a la vez, o sea, he hecho 2 cosas que son difíciles para mí. Una es leer rápido sin trabarme y la segunda es descifrar lo que estaba tratando de leer. Pues chapó, Y traducir lo que estaba leyendo y de alguna manera visualizando. Álvaro, lo que nos has compartido es una maravilla. Me llevo en lo particular, como amigo, como persona, muchísimos conocimientos y muchísimas reflexiones que me gustaría profundizar más, por cierto, para ver cómo puedo mejorar en ciertas cosas en cuanto a mi liderazgo. Y estoy seguro que la gente que nos ha escuchado, que te ha escuchado principalmente el día de hoy, lo que tiene aquí es una maravilla, es una obra de arte de conocimiento y de experiencia, y que ojalá que les sea de muchísimo valor. Yo te estoy profundamente agradecido, Álvaro. De hecho, bueno, la gente no sabe, y a ti te lo compartí cuando estuvimos ahí compartiendo nuestros libros, hicimos un intercambio de libros, ¿no? En Madrid, una de las veces que fui para allá, y yo te decía, joder, Álvaro, es que, claro, tú no eres consciente, ¿no? Y seguro que no es la única vez que te ha pasado, de que a veces no sabemos la capacidad de influencia que tenemos sobre el resto de las personas, ¿no? Yo no sé si calculo por ahí que era el año debiera ser 2004, 2005, por ahí. Yo estaba entrenando a mi equipo de rugby, al Liceo Francés, estaba ya entrenando a algunas selecciones españolas de jóvenes y bueno, pues salió por ahí la publicidad de un curso, ¿no? De temas de equipos y tal, en la Universidad Europea, no sé cuánto, y bueno, yo me movía en transporte público, y para mí en aquel momento ir a la Universidad Europea en transporte público era, no sé, como ir a Mordor, o sea, una cosa como medio dificililla, ¿no? Y llegué ahí y recuerdo perfectamente que, bueno, ahí te conocí, y esto te digo, estoy hablando hace casi 20 años. Hace casi 20 años. Y ahí empecé a entender un poquito, me parece que nos estás compartiendo las claves de del tema de Belbin, de equipos Belbin, de los roles de equipo Belbin y como temas de trabajo en equipo y con algunas dinámicas y cuerditas por aquí, cuerditas por allá que podemos sacar con el resultado y tal. Y ahí como que se me empezó a despertar por completo, rompí un paradigma y dije, no todo tiene que ver con lo técnico. No todo tiene que ver con lo explícitamente estratégico, táctico, la toma de decisiones, el conocimiento de los puntos clave para dar un desempeño técnico de una habilidad. Me di cuenta de que el equipo, ese componente que todo el mundo escuchamos, pero que hasta que no haces cirugía y te empiezas a meter y dices, madre mía, lo que hay aquí. Y claro, dices, es que si cambio esto, cambia por completo la otra parte técnica, ¿no? Entonces yo empecé ahí fue como el inicio de esa inmersión hacia equipos que después ya he hecho años después, ¿no? Entonces,
te debo de responsabilizar y de culpar por haber despertado en mí ese amor por los equipos, ese amor por lo colectivo, ese amor por pensar que al final, pues como siempre se hizo por ahí, ¿no? Que la vida es un deporte de equipo. Lo que pasa es que no nos han enseñado cómo jugarlo. Y desde ese curso que hice contigo, Álvaro, pues despertaste y plantaste esa semillita en mí y que me ha hecho durante 20 años hacer inmersión lo más profunda y lo sigo haciendo a diario porque creo que esto es un no acabar jamás y despertaste esa semillita. Entonces, bueno, Pues creo que vaya compartí regalo, Rubén. Vaya pero regalo. que mira que al final esto creo que es algo que se te sigue devolviendo hacia adelante, ¿no? Creo que al final uno no sabe ni es consciente de lo que puede impactar en otros. Seguramente de mi existencia jamás te hubieras acordado ni sabrías, obviamente, pero uno no sabe hasta qué punto puede impactar, influir en la vida de las personas. Al final, Lo mismo que tú nada, ahora, lo mismo es que tú así. ahora estás haciendo con tanta gente cada vez que impartes una conferencia. Mm, Es Muchas, exactamente igual. Es Muchas exactamente. gracias, Álvaro. La verdad que fue un detonador y lo quería hacer público porque para mí ha sido muy, muy relevante tenerte aquí en este podcast, que puedas compartir a la gente y que la gente ahora entenderá por qué os acabo de contar este rollo de lo que me impactó a mí hace 20 años y por qué me metí tan de lleno, ¿no? Porque fíjate, decías al principio de que hoy tienes algunos alumnos que dicen, mira, no sé qué me hablaste, pero me impactaste. Bueno, a mí me impactaste y sé de qué me hablaste. Y de hecho fue una semillita muy, muy profunda que hoy en día pues ha hecho crecer en muchos temas y que, bueno, está ahí clavada. Así que te lo agradezco de corazón y te agradezco enormemente que hayas podido ser parte de esta familia. ¿Dónde te podría localizar la gente, Álvaro, para saber un poquito más de ti, para seguir todo lo que haces? Bueno, pues fíjate, ahí hay 2 webs, una que es alvaromerino.com Ujú, y 359.es, que es el proyecto ujú. profesional, y ahí nos localizan. Y bueno, Álvaro Merino en internet y alguna cosa saldrá por ahí. Seguro que sí. Seguro. ¿Algo que quisieras comentar para cerrar, para despedirte? Pues nada, darte las gracias. Darte las gracias, porque yo creo que las cosas más bonitas de mi vida tienen que ver con las conversaciones con gente bonita y tú lo eres, así que para mí esta y muchas veces más que quieras, estaré encantado de tener una excusa para volver a charlar y a verte. Así que Será nada un más. placer tenerte más veces aquí, Álvaro. Sé que hoy has hecho malabares entre que llevas a tu hijo al cole, al baloncesto, al no sé cuánto, y aquí puntual estabas con un reloj para poder aportarnos. Aprecio muchísimo tu tiempo y sobre todo tu generosidad para compartirlo absolutamente todo, que repito, es para mí el episodio de Oro Molido. Te agradezco corazón y esperamos tenerte en Equipos Invencibles muy pronto, Álvaro. Mil gracias. Muchas gracias. Gracias a ti. Mil gracias de corazón por tu valioso tiempo. Porque el dinero va y viene, pero el tiempo solamente se va. Y tú has decidido invertirlo en ti y en tu crecimiento. Nos escuchamos la próxima semana. Provoca un excelente día.